Muy bien, bueno, nos ha tocado hablar de los antecedentes, ¿no? De las reformas constitucionales en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, nos tendríamos que basar no solamente en los antecedentes, sino en la primera constitución de la provincia de Buenos Aires para remontarnos allá por el año 1854, con posterioridad a la sanción de la Constitución Nacional de 1853, que previó en su cláusula federal del artículo 5 que todas las provincias debían dictar sus respectivas constituciones respetando determinados principios, el régimen republicano, representativo, pero a su vez asegurando tres cuestiones altamente trascendentes para el derecho público. Por un lado, la administración de justicia, asegurándose el término, es decir, que reconocía una situación preexistente. El otro, el régimen municipal, y asegurar también la educación primaria. Bajo esas condiciones, el Estado federal garantizaba el ejercicio de las autonomías municipales y el funcionamiento de las instituciones de la provincia, de cada una de los Estados miembros, es decir, de las provincias. Esta cláusula federal es la que ha sido recogida luego en nuestra primera Constitución de 1854. Recordemos que antes de 1821 también la legislatura había atribuido potestades constitucionales a la provincia de Buenos Aires, las cuales se utilizaron legislativamente, pero no hubo una convención ni tampoco una constitución de carácter formal para el Estado bonaerense, y por lo tanto nos remontaríamos como un origen constitucional a la de 1854, que preveía respecto al régimen municipal solamente que el mismo iba a ser reglado, en su artículo 170 lo preveía, reglado por ley específica en la materia. Luego de ello se sucedieron entonces sí las primeras reformas, la de 1873, que verdaderamente fue un gesto de unidad de las facciones, porque no había grandes partidos en aquel momento, las facciones políticas existentes en la provincia de Buenos Aires, la Constitución que encabezó y consensuó básicamente Luis Varela, es la que comienza a prever el régimen municipal, luego la del 82 al 89, que se sanciona recién en 1898, es decir, que duró esa sesión de la Convención Constituyente 6 años, de 1892 a 1898, donde se debatió un régimen municipal muy similar al de 1873, prácticamente casi sin ningún tipo de antecedentes. Allí, antes de fallecer, Leandro Nicéforo Alem verdaderamente se destaca porque se opone, es uno de los pocos que se opone a que se entregue el territorio de la capital federal al Estado federal, y luego nos trasladamos, más allá que hubo algún intento de reforma, a la Constitución de 1934, la Constitución bonaerense de 1934, que en su régimen municipal básicamente no ha sido derogado, salvo por la Constitución provincial de 1949, que se caracterizó por insuflar los derechos sociales, los de segunda generación, pero básicamente el régimen municipal siguió siendo de carácter autárquico, es decir, que se refería a que la administración, y se refiere actualmente, de los intereses y los servicios locales va a estar a cargo en cada uno de los municipios por una municipalidad compuesta por un departamento ejecutivo de carácter unipersonal y un departamento deliberativo cuyo número va a ir variando desde un mínimo a un máximo en forma proporcional a la población que tenga cada uno de esos distritos, y se establecen una serie de pautas netamente de administración, pero en ningún caso de gobierno. Ha sido recién en oportunidad
en que durante el año 1989 se sanciona la necesidad de reformar la Constitución a través del mecanismo de reforma del plebiscito y no de la Convención Constituyente Reformadora, que son los únicos dos mecanismos que prevé la Constitución para efectuar el régimen que estamos hablando justamente de reforma supranormativa. Ahí tenemos en la pantalla cuáles son las principales características que previó este proyecto, que es el inmediato anterior a la Constitución vigente, que en cuanto a régimen municipal, la del 94, por determinados motivos políticos que todos sabemos, especialmente ligados con la voluntad de reelección del entonces gobernador de aquel momento, fueron objeto de transacción, una transacción que verdaderamente nos privó de llegar a ser la provincia número 21 de las 23 que reconocen sí la autonomía municipal, y ese proceso hizo que verdaderamente no hubiera esa negociación, que verdaderamente no hubiera ningún cambio importante. Pero previo a esto sí, esta ley, la 10.859 y la 10.900, que establecen la reforma por plebiscito, fue sancionada, obviamente, ¿no?, por ambas cámaras, con más de los 2/3, como prevé la Constitución en su contenido, y se la pone a consideración por plebiscito del pueblo de la provincia de Buenos Aires el 5 de agosto del año 1990. Es decir, acá se sanciona la ley a través de la legislatura, de ambas cámaras, con esos 2/3, pero se elige el mecanismo que yo creo que es bastante participativo, mucho más participativo que una convención constituyente reformadora común, porque le da al ciudadano la facultad y el derecho de pronunciarse por el sí o por el no en favor de la validez y vigencia del texto sancionado por sus propios legisladores. Es decir, tiene un doble mecanismo. Por un lado, la legislatura normalmente con esa mayoría, y por otro lado con la participación directa del ciudadano. Esto es bueno para el colectivo especialmente, que pide más participación, de Trenquelauquen, votando a favor o en contra de esta norma. Como desventaja tiene que fue una reforma parcial, ¿no es cierto?, de la Constitución provincial, y como desventaja también tiene que hay algunas cláusulas que el ciudadano no va a poder votar parcialmente, se vota por sí o por no en el conjunto del texto. ¿Qué hacía esta ley, no es cierto?, como novedoso, justamente este proyecto de plebiscito? Era así definir al municipio como una comunidad natural, es decir, hacía valer el aspecto sociológico e histórico del municipio, y reconocía, claro está, estas autonomías que vimos y que muy bien marcó y le dieron contenido y explicitaron los doctores Paso y Collado, desde el plano institucional. Es decir, la autonomía institucional es la que le reconoce al municipio la potestad de darse su propia carta orgánica, es decir, reconoce el tercer nivel constituyente a través de la conformación de una convención convocada al efecto para la sanción de la Carta Orgánica Municipal, que sería la Constitución en el tercer nivel estadual. También le reconoce la autonomía política, que es la que tiene, según Hernández, ¿no?, su base popular, electiva, de poder elegir los electores de cada distrito, sus autoridades, su base eleccionaria, digamos. Le reconoce fundamentalmente en su fase económica, financiera y tributaria, que muy bien la contadora Angelini pudo en la anterior charla definir, es decir, la creación, le reconoce la creación, la administración, la inversión y recaudación de sus impuestos, no solamente de las tasas municipales,
valiosa fue la aclaración del otro día de la contadora en cuanto la autonomía, al reconocerle potestad impositiva al municipio, le asegura que pueda llegar a tener ingresos por tributos que no solamente estén afincados en un reconocimiento de contraprestación por un servicio, sino básicamente que también pueda llegar a considerar para su fijación el patrimonio y la progresividad en el patrimonio de la fijación del tributo. Y también le reconoce, obviamente, la capacidad y la autonomía de carácter administrativo, es decir, de poder brindar los servicios públicos y de organizar su faz administrativa, reconociéndole, por lo tanto, una entidad y una individualidad superior a la que es la autárquica, que solamente es una delegación del poder central de la provincia en favor de un territorio determinado que se llama municipio, con la administración simplemente de algunos recursos, en términos sencillos, ¿no? Justamente este proyecto lo que aseguraba, frente a lo que dice la Constitución Nacional hoy, no es solamente que la administración de los intereses y servicios locales va a estar prestada por un municipio, sino que acá se hablaba de gobierno y administración en una fórmula muy parecida a la del actual artículo 190 de la Constitución provincial, pero le agregaba el término gobierno, es decir, la potestad, el reconocimiento de directamente ejercer el... ¿Perdón? Ah, ya no sé la noche, ya no la otra, ¿verdad? ¿No lo crees? Y ya no sé. ¿Se escucha bien? Ah, perdón. Bueno, y no. preveía que las cartas orgánicas debían respetar el número de integrantes que fijaba la ley orgánica de las municipalidades para cada distrito. En Trenquelauquen no sé si tienen 16 o 18 concejales actualmente, en otras ciudades con menos miembros, y el sistema de asignación de representación para la elección sería el que establece justamente la ley orgánica de las municipalidades. También preveía algo que ha sido bastante complejo, contradictorio y objeto de debate, uniformaba la edad de los candidatos locales en 21 años, acercándose más a la legislación constitucional nacional en la materia, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos disparidad, el concejal un mínimo de 25, el diputado otra edad. Aquí directamente 21 años como mínimo para poder ser candidato, y contemplaba también la reelección para ambos miembros de los departamentos, es decir, la reelección para el intendente como para los concejales, como para los consejeros escolares. Preveía además este valioso instrumento que nos explica un poco cómo se da la autonomía, ¿no?, en su fase institucional, con la Carta Orgánica, y facultaba que cada municipio podrá, decía, cada municipio podrá dictarla por una convención convocada al efecto. ¿Cómo esa convención se conformaba o se integraba? Era con el doble de los concejales existentes en cada uno de los distritos, la elección por voto directo, la convocatoria se tenía que hacer a través de una ordenanza aprobada como mínimo con los 2/3 del total del Consejo Deliberante para integrarla, para convocarla, y preveía también como requisitos de los que tenían que tener los convencionales los mismos requisitos que se le piden a los concejales. Mientras funcionara y hasta tanto no se aprobara la Carta Orgánica, se iba a sancionar la misma por mayoría de miembros del total de la convención respectiva en cada uno de los distritos.
¿Cuál era? Esto es muy importante, porque acá ya se empieza a fijar cuál es la competencia de los distritos, de los municipios, en determinadas áreas. Sigue el lineamiento general, ¿no? Tanto de la Constitución Nacional como de las constituciones provinciales, en consideración a lo que dice el artículo 5º también de la Constitución Nacional, la cláusula federal, que debía asegurar un sistema representativo y republicano, con elección directa y con representación proporcional de sus miembros. También tenía que asegurar o garantizar la división de poderes y sus atribuciones, la organización política, institucional y administrativa. Y fíjense que como también lo prevé como cláusula adicional la actual Constitución, la del 94, que esto sí se incorpora, pero como cláusula final, preveía las formas de democracia semidirectas de participación, ya sea la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular también, salvo que estas formas de democracia semidirecta no podían llegar a ser utilizadas o no se podían llegar a convocar para modificar o derogar tanto tributos como los accesorios de esos tributos. En forma similar, también lo toma la Constitución Nacional cuando habla sobre cuáles serían las materias que se podrían llegar a abordar a través de estos mecanismos de democracia semidirecta. Incorpora también este proyecto, que lamentablemente no llegó a aprobarse por el plebiscito, algo muy importante, que es la participación comunitaria para la planificación. Es decir, tener en cuenta que la planificación debe ser no solamente la que se gesta desde los órganos desde el Estado, sino la participación popular en serio. Fue la participación popular, la descentralización de funciones para garantizar un auténtico federalismo, fue una de las líneas rectoras de este proyecto de reforma constitucional que no pudo ser en la provincia de Buenos Aires. También habla, más o menos como es parte de la doctrina, ¿no?, admitida en resguardo de los elementos esenciales que tienen que tener los tributos, ya sea impuestos, las tasas, los derechos, sobre dos cuestiones esenciales, dos elementos esenciales, dos factores que son el principio de legalidad y el principio de equidad. Y en el principio de equidad se simplificó la fórmula, porque en verdad, para la doctrina mayoritaria, los tributos también tienen que ser no confiscatorios, deberían ser razonables, deberían ser progresivos, y acá utiliza simplemente la fórmula de la equidad junto con el principio de legalidad. Después habla también de que cada carta orgánica tiene que necesariamente, estos son los presupuestos mínimos, hay muchos más. Si ustedes ven, por ejemplo, la carta orgánica de la ciudad de Resistencia, es fabulosa, es hasta quizás de un nivel similar a la Constitución Nacional. Pero bueno, aquí habla también del régimen financiero que tiene que estar presente, del régimen contable, del presupuestario, obviamente, y el poder de policía, bueno, como una de las materias clásicas, ¿no?, de competencia de los municipios, pero que ese poder de policía es tanto en materia de su competencia propia, como de las que fueren delegadas o concurrentes con la nación y la provincia, de acuerdo a las materias de ese poder de policía, como una de las cuestiones de gobierno y administrativas más trascendentes. Otro de los contenidos que regla como que necesariamente deberían asegurarse en aquellas cartas orgánicas para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en aquel momento eran menos, es que las contrataciones de los municipios como principio general deberían hacerse por licitación pública, salvo las excepciones, ¿sí?,
que determine tanto la ley orgánica de las municipalidades, que va a existir como un nivel de presupuestos mínimos también que todos los municipios deben contemplar, o las excepciones, reconociendo la autonomía normativa del municipio, que la misma Carta Orgánica Municipal determine al principio de licitación pública para estas contrataciones. Sigue también esta parte, el régimen laboral similar al actual, habla del principio de responsabilidad, que está en el actual artículo 194 de la Constitución provincial, que se lo va a seguir de acuerdo a esas pautas similares. Habla también de los principios de publicidad, de los actos de gobierno, de que haya una memoria anual, tanto para la percepción de los recursos como para la inversión de las rentas comunales. Tiene que prever también la Carta Orgánica desde el punto de vista de su contenido, el mecanismo para la reforma de ella misma, como lo hace la Convención, ¿no? Como hablábamos recién, la provincia, por ejemplo, que adopta para su reforma tanto el sistema de plebiscito como el de convención constituyente, también tiene que prever el procedimiento para su reforma y las mayorías necesarias que se necesitan para llamar a la reforma de la Carta Orgánica Municipal, y prevé algo muy, muy importante también para la participación, que es la posibilidad de que los municipios incorporen en sus respectivas cartas orgánicas los consejos vecinales electivos en las localidades, no en la ciudad cabecera, sino en las localidades, con consejeros elegidos o consejeras que lo harían sin remuneración alguna, es decir, ad honorem, cumplirían el mismo mandato con iguales características que los concejales, pero elegidos por los electores de las respectivas localidades. Esto es importante porque hace la participación ciudadana, ya había sido reconocido, por ejemplo, por otras provincias, también en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires, con respecto a la elección de delegados en las localidades, se ha avanzado. Nosotros hicimos, cuando me tocó ser concejal, presenté el primer proyecto sobre elección de los delegados, y luego presentamos, también en el segundo mandato que fui concejal, la creación de estos consejos vecinales consultivos, especialmente, y electivos, de carácter electivo, especialmente para la discusión y el debate en torno a las obras y las rentas de los municipios y las inversiones de los municipios, es decir, para el presupuesto participativo también, que después, si tenemos tiempo, vamos a hablar. Ahora sí nos vamos adentrando en lo que configura, me parece a mí, el principio de Alberdi, ¿no? Alberdi decía que no hay autonomía sin recursos. Y la misma frase fue utilizada tanto por Irigoyen y Perón cuando crearon dos provincias, es decir, que siguieron un poco el lineamiento claro y previsor de Alberdi en la materia. Fíjense que aquí ya vamos a tocar lo que hace al financiamiento de los municipios y qué es lo que garantizaba esa constitución que hoy no lo tienen los municipios en modo alguno, salvo en la práctica o salvo por la vía legislativa, pero no con el rango de normatividad constituyente. Dice que el régimen tributario de los municipios se iba a fijar de acuerdo a los impuestos. Hoy no tiene ningún municipio de la provincia de Buenos Aires la posibilidad constitucional de establecer impuestos, sino tasas por contraprestación de servicios, por mejoras, derechos, pero no este tipo de ingresos que tiene que ver con la capacidad contributiva directa del afectado al pago, del obligado al pago, del sujeto pasivo de la obligación tributaria, como es el impuesto. Y no solamente de los impuestos que tuviera la posibilidad de establecer en su propia jurisdicción, sino también la posibilidad de compartir, es decir, de que estos impuestos fuesen concurrentes, ya sea con la provincia
pero asumiendo que la provincia también, en función de la doble o triple imposición, no estuviera limitada por la nación en sus convenios tributarios o por otras provincias en el caso que hubiera, porque le reconocía también a la provincia, la facultad de establecer con otras determinados ingresos e impuestos para el financiamiento de actividades comunes. Decía también que los tributos provinciales que le fuesen transferidos iban a estar legislados por la provincia, pero administrados por los municipios. Es decir, aquí se ponía verdaderamente énfasis en el sistema de descentralización tributaria que se había aplicado por aquel entonces, ya a partir del año, si mal no recuerdo, 87, 88, en la gobernación de Cafiero. Se ponía en marcha esa posibilidad para aumentar la capacidad de respuesta de los municipios y una agilización en la percepción de la coparticipación municipal, reconociéndoles el carácter de agente de retención de estos tributos directamente, ¿no? Que es lo que tenemos que lograr. La cuestión automática, la cuestión del sistema automático, el sistema general de imposición, para que verdaderamente las arcas de los municipios reciban rápidamente los recursos que necesitan. Y después también preveía los ingresos del régimen de coparticipación, aquí está, mediante un sistema único, general, automático y redistributivo también. Él mismo, el otro día hablaban en las charlas anteriores, aquí le fijaba un mínimo que era muy importante. El mismo, los ingresos que recibe cada municipio por coparticipación no podía ser en ningún caso inferior al 20% de la masa coparticipable, formada tanto por la totalidad de los ingresos impositivos de origen provincial como por los que recibiera a través de la coparticipación federal de impuestos de la provincia. Es decir, aseguraba un mínimo que justamente debía suministrar para abastecer los niveles básicos de los servicios que prestaba cada uno de los municipios. Luego, bueno, esta segunda parte que también contemplaba con respecto al régimen tributario para asegurar justamente el poder financiero de los municipios, tiene cuestiones clásicas, como por ejemplo también los ingresos que se reciban por tasas, derechos, tarifas y contribución de mejoras, que son los que actualmente tenemos, los ingresos también por concesión de obras y de servicios públicos, los permisos y concesión del espacio de dominio público municipal también estaban contemplados. Todo otro ingreso como ahora, ¿no? Por actos de disposición, administración o explotación del patrimonio municipal. Esta ya es más clásica, las multas por otras sanciones pecuniarias, donaciones, legados, subsidios y otros recursos. En cuanto a la competencia ya material de los municipios, material y también formal de los municipios, vemos que preveía este proyecto, como actualmente también está dado, la convocatoria, perdón, esta parte es la convocatoria, sí, a las formas de democracia semidirecta y las electorales, tanto sea para la elección de intendentes, concejales, consejeros escolares y los vecinales, con 15 días de anticipación cuando omitiera hacerlo el órgano ejecutivo provincial. Disponía muy claramente cuáles eran las atribuciones desde el punto de vista presupuestario de los dos poderes municipales. Por un lado, la confección del presupuesto por el Departamento Ejecutivo y la aprobación por el Consejo Deliberante o Departamento Deliberativo. También prevía la posibilidad de declarar de utilidad pública y expropiar los bienes necesarios con su propio presupuesto, haciendo el pago con su propio presupuesto, por ordenanza, siguiendo en la materia los principios constitucionales y de la legislación de la provincia. Es decir, que aquí hay una concurrencia también legislativa con respecto a una cuestión tan importante como es la garantía de la propiedad y tan importante como es también entender que el Estado, en relación a la función social de la propiedad, que ya había sido reconocida por primera vez en la Constitución del 49, tanto de nación como de provincia, sino también en esta, que es uno de los
datos que hizo que los medios de comunicación y las corporaciones jugaran en contra y decisivamente, y por primera vez se viera ese resultado negativo de la población votando, no se aprobara este plebiscito. También hablaba e incorporaba, esto ya está, mejor dicho, desde el punto de vista de la política laboral, la designación, la remoción y obviamente la remuneración del personal. Pero fíjense que esto se lo daba directamente al municipio, especialmente en la parte de la política laboral. El origen en la provincia de Buenos Aires data de una ordenanza general vieja que preveía los estatutos mínimos para los empleados de las municipalidades. Luego, eso fue abordado por ordenanzas, es decir, se le reconocía determinada atribución a los municipios para arreglar su política laboral, de designación, remoción, las remuneraciones, y fueron abolidas por la ley 11757 de allá de la década del 90, y hoy tenemos una sola también, pero que prevé la posibilidad de que los municipios puedan celebrar sus paritarias y las condiciones de labor, esto es importante, con sus sindicatos y con sus empleados. También hablaba de la necesidad de que el patrimonio estuviese arreglado en cuanto a las formas de adquisición, de administración y la disposición de los bienes, el endeudamiento similar al actual, es decir, que no se pueden contraer, los municipios pueden contraer en préstamos, las cartas orgánicas pueden contemplarlo, pero nunca tienen que superar el 25% de los recursos ordinarios del ejercicio para el total de los servicios de amortización y de intereses que conllevan esos endeudamientos. Y acá sí incorporaba una cuestión muy importante, que es la planificación y la promoción económica del municipio, dándole facultades para intervenir en la economía, promoviendo la participación popular, impulsar el desarrollo urbano y rural, reglamentar el uso y organización territorial. Hoy tenemos la ley 8912 provincial, en el marco justamente de esa legislación, pero dándole facultades propias al municipio para arreglar sobre eso. Y crear entidades financieras municipales, que es muy importante. Hoy creo que no hay entidades financieras municipales en la provincia de Buenos Aires, en alguno de los 135 distritos, si mal no digo, o si no llego a equivocarme. Esto es importante porque serían bancos o entidades financieras que abastecerían las necesidades y cubrirían el servicio de promoción económica, básicamente cooperativo. Por otro lado, esa fue la idea en aquel momento de que el Estado municipal pueda participar activamente y promover la actividad económica en cada uno de sus distritos a través de entidades financieras. Ahora sí. Bueno. Después también preveía facultades concurrentes en obras públicas, vivienda, de los municipios concurrentes con la provincia, ¿no? En el ámbito de educación, de salud, de medio ambiente, que es muy importante, que luego se fue dando con algunas leyes nacionales en la materia, sobre la actividad minera también, política de desarrollo en su territorio, y la participación con la provincia en las políticas de seguridad, de defensa civil y de acción social. Pero aquí viene también algo que está en parte reglado, que estuvo mucho tiempo en el artículo 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, desde que se lo incorpora. Constitucionalmente hablando, se reconocía la necesidad de la regionalización y de la integración de los municipios en regiones. Se les daba la facultad de que efectuaran convenios y consorcios intermunicipales, como estaban en la ley orgánica, que se formaran cooperativas de vecinos para las obras públicas, y para controlar las obras públicas, las cooperativas de vecinos también discutirían el presupuesto, ahí está en parte el reconocimiento del presupuesto participativo, la prestación de los servicios y una cooperación financiera que debía
necesariamente tratar de abastecer con recursos concretos a estos servicios conformados por los consorcios intermunicipales. De esa forma se iba a abaratar sensiblemente, en el caso de que se fuera por administración, los costos de las grandes obras públicas pendientes, y que la región establecería a través del reconocimiento de organismos de gobierno regionales. Es decir, acá no solamente se avanzaba en la cuestión de la autonomía municipal, sino que a las regiones se les reconocía un organismo de gobierno y de planeamiento aprobados por ley de la provincia de Buenos Aires, con recursos, que es lo importante, y con competencias aprobadas por ley de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya vamos viendo después con respecto al territorio, se conserva el principio de que los límites territoriales de los municipios son fijados por la legislatura. Hasta el dictado de las cartas orgánicas y las ordenanzas respectivas subsiste la aplicación de la ley orgánica de las municipalidades. Esto es como legislación transitoria, digamos, y demás legislación provincial. Se mantiene el hecho de, incorporado creo que en la Constitución de 1898, si mal no recuerdo, de los conflictos internos entre las municipalidades o con otras autoridades provinciales a cargo exclusivamente de la Suprema Corte bonaerense en cuanto a la resolución de estos conflictos internos o intermunicipales o con otras autoridades de la provincia de Buenos Aires. Y por último, se fija la intervención provincial, se la reglamenta un poco más. En el caso de intervención provincial de un municipio, se necesitaría, por ley aprobada por 2/3 del total de los miembros de cada una de las cámaras, y solo en caso de acefalía se iba a dar esta intervención de los municipios, es decir, que careciera de autoridades uno o los dos poderes, porque puede ser que carezca, como no tenemos la figura de viceintendente, lo sigue el de la lista de concejales desde hace tiempo, pero también podría llegar a existir, creo que no se ha dado históricamente, pero está previsto el caso de acefalía de los consejos deliberantes. Se fijaba un plazo máximo de regularización de estas acefalías en un plazo, me parece razonable, de 6 meses, y las autoridades, es decir, el interventor, debía convocar a elecciones dentro del plazo no mayor de 2 meses desde actuar como interventor, pero solamente en los asuntos ordinarios. Bueno, este es más o menos el proyecto de autonomías municipales que entendíamos sería el más propicio para la actualidad, con evidentemente algunas incorporaciones posteriores a las que se analizaron en 1990, pero sería la base sin lugar a dudas, y está acompañado por muchas de las fuerzas políticas y sociales volver a este texto, porque verdaderamente fue una confluencia, una síntesis del derecho comparado en las provincias que habían adoptado y reconocido la autonomía municipal por aquel entonces, y también de muchas de las ciudades que en aquel momento solamente eran 55 las que habían, en el 94, perdón, eran solamente 55 las que habían adoptado las cartas orgánicas municipales a partir del año 1957, o 56, donde comienzan los primeros reconocimientos en las constituciones provinciales, y hoy tenemos más o menos 200 cartas orgánicas municipales ya dictadas en todo el país. Es decir, bueno, a estas cuestiones son las que nos debemos con estas charlas, ir pensando cuáles van a ser los contenidos de nuestras constituciones locales y cuál va a ser el rol del Estado que vamos a necesitar, no solamente que necesitamos en 1990, 1994, sino fundamentalmente el que necesitamos en la actualidad, y un Estado mucho más fuerte, más eficiente, más participativo, como el que vamos a necesitar durante esta pandemia y luego de esta pandemia, sin lugar a dudas. Bueno, esta era la exposición básicamente sobre los antecedentes, ¿no?, de las reformas constitucionales en la provincia de Buenos Aires. Y luego, con respecto a cómo tratar de eficientizar los
los recursos. Básicamente, creo que tenemos que apelar a una planificación estratégica y a la discusión del presupuesto participativo, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde verdaderamente den las condiciones como para discutirlo de acuerdo a la población, de acuerdo a los servicios, de acuerdo a la necesidad de integración regional, de prestaciones comunitarias y todas esas cuestiones. Aquí terminaríamos con la exposición. Bueno, Juan, un placer escucharte, muy interesante lo que has hablado, la jurisprudencia de la autonomía, todo lo que has contado, todo lo antecedente. Va a dar la palabra a Ricardo. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, Ricardo,